escriban por el chat. Carolina, que es como se presentó, en este momento representa al GES, que es la entidad con la que se contrató este curso, pues va a estar pendiente y me va a estar indicando cuando se presenten preguntas. No tengan temor de hacer la pregunta que consideren. Aquí lo importante es que todos aprendamos. Bueno, FECOSBA, digamos que dentro de su proceso de formación y capacitación para sus asociados, ha establecido este curso de finanzas personales que es, creo yo, bastante importante, bastante importante. Y hoy vamos a hacer mucho énfasis en dos temas específicos. La próxima semana desarrollaremos el resto, y es cómo es una estructura contable, y me pidieron también que les hablara de la declaración de renta. No sé, me imagino que muchas de las personas que están aquí presentes, pues tendrá que cumplir con ese compromiso de este año para sus ingresos de la vigencia 2022. Perdón. Vamos entonces a entrar en materia. ¿Qué entendemos por finanzas personales? Pues básicamente es la administración del dinero de nosotros y de nuestra familia. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como personas nos debemos comportar como se comportan las empresas. Las empresas tienen una contabilidad, tienen unos estados financieros, tienen unos ingresos. En el caso de FECOSBA, pues son unos ingresos que reciben por su actividad de ahorro y crédito, y tienen unos gastos. Ya al final, si yo cojo los ingresos y resto los gastos, pues voy a tener, para el caso de FECOSBA, un excedente. Para el caso de nosotros, pues va a ser el incremento de nuestro patrimonio y la posibilidad de hacer nuevas inversiones. Entonces, es la administración del dinero. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros las finanzas personales? Analizar nuestros gastos, tener en cuenta que se pueden presentar imprevistos, de tal manera que me permita a mí planear eh, cómo voy a solventar esos gastos que voy a tener. ¿Mm? Nosotros tenemos unos gastos cotidianos, como cuáles, por ejemplo. ¿Quién se atreve a decirnos cuáles son los gastos que nosotros como personas o nuestras familias tenemos a diario? El transporte, la educación, la alimentación, los servicios que tenemos que pagar en casa, ¿qué más? Vestuario, recreación, Sí, salud. sí. Esa. Se me escapan muchos. Ya les dije educación, sí. Sí, cada educación, Y cuando uno servicios tiene, públicos. ajá, y cuando uno tiene hijos también hay muchos imprevistos como que se me enfermó a las 3 de la mañana y no tengo para el taxi, o el medicamento que no lo cubrió la EPS y toca comprarlo, cositas así. ¿Y cómo tengo que solventar yo esos gastos? Bueno, yo últimamente he hecho como bolsillos en mi cuenta de nómina, eso que abre uno alcancías, entonces dejo aparte lo de los servicios, aparte lo del mercado, aparte lo de alguna emergencia y todos los gastos que tengo que pagar. Fue como me organicé yo, pero eso me llevó un tiempito aprenderlo, ¿no? Eso a todos nos lleva toda una vida aprenderlo. Sí. Y aún Porque así hay momentos en que uno no tiene, dice, ¿de dónde saco? claro, entonces por eso es importante el tema de las finanzas personales, mire, y por eso es importante saber algunos conceptos básicos contables que nos permitan a nosotros como personas poder administrar nuestros ingresos, porque nosotros tenemos unos gastos y a veces salen unos gastos imprevistos, y tenemos también otros gastos que se denominan los gastos hormiga, que eso los vamos a ver la próxima semana, donde uno puede lograr de alguna manera eh, mejorar sus ingresos. Entonces tiene una serie de gastos, pero por lo general se tiene o un ingreso o dos ingresos. Porque si soy soltero, pues tengo el ingreso que proviene de mi actividad económica,
y si tengo un compañero, una compañera permanente, pues es el ingreso de los dos. Entonces, aquí que viene, es que tenemos que empezar nosotros a crear como una conciencia de que el ingreso que nosotros tenemos debe ser suficiente para solventar todos esos gastos que nos acaban de mencionar. ¿Qué pasa cuando el ingreso es inferior a esos gastos? Pues que nos toca sobreendeudarnos, digo yo. Que nos toca, sí, una alternativa es el crédito, pero el crédito después toca pagarlo, ¿no? Sí, ¿Cómo y dicen es por donde ahí? se ve uno a gatas. Que sí, toca pagarlo. Igual es donde uno se ve a gatas. Dice, ¿de dónde saco para pagar tal cosa? Y uno termina tapando un hueco y destapando otro. Y la idea es que nosotros podamos es organizarnos y, Y y, y, cerrar. y- señora, O sea, yo pienso que la idea es poderse organizar y no tener que destapar huecos, sino tratar de pagar lo que ya está y para así generar más ingresos y que quede, ¿cómo se llama esto? Liberación que nos quede de al final un efectivo. saldo. Exacto. Y esa alternativa que permiten ahorita algunas cuentas de generar bolsillos, pues es interesante en la medida que yo en esos bolsillos que voy abriendo, voy depositando el dinero que tiene un fin específico. Entonces, la idea es que si yo deposito en un bolsillo, como tú lo haces en tu cuenta de nómina, para el pago de servicios públicos, pues que se utilice solo para eso y no para otras cosas, porque ahí es cuando empiezan a presentarse como las diferencias y tener claro que uno no se puede, a muchas veces uno quisiera muchas cosas, pero la realidad de uno es otra. Entonces uno a veces tiene que es empezar a planear cómo van a ser esos gastos futuros que los que yo quiero incurrir. Pero acá viene un tema importante y voy a saltarme unas diapositivas y me devuelvo después a ellas. Es que como personas nosotros también nos debemos comportar como una empresa. O sea, debemos saber algo de contabilidad para saber cómo yo empiezo a organizarme. Entonces, en esa labor, ¿no? O en este proceso, pues les voy a hablar de algo que es la contabilidad, que me imagino que muchos de ustedes conocen y aquí traje como unas definiciones muy sencillas de lo que es la contabilidad y cómo la podemos aplicar nosotros en nuestro día a día. Entonces, se dice que la contabilidad es la parte de las finanzas que estudia los movimientos económicos y financieros de una empresa o una persona, en el caso nuestro, porque nosotros como personas también podemos llevar nuestra contabilidad. ¿Mm? Y es tan importante para nosotros llevar la contabilidad que si debemos presentar una declaración de renta, pues yo parto de esto, de estos principios básicos. Entonces, miren lo que dice acá importante en el segundo párrafo. Es decir, que la contabilidad se usa para administrar los gastos y los ingresos de una entidad o una persona, en el caso, o una familia. Porque uno no debería hablar de finanzas personales, sino debería hablar más de finanzas familiares. ¿Mm? Entonces, al final, lo que me va a reflejar la contabilidad es lo que yo tengo y lo que yo hago. ¿Mm? Nosotros podemos ser o bien profesores del colegio, trabajadores del colegio, podemos ser pensionados y esa condición me va a generar a mí un ingreso. Todos los que estamos acá, por definición, somos trabajadores. ¿Sí? Porque en un fondo de empleados se permite que las personas que están vinculadas sean trabajadores. O sea, la mayoría somos trabajadores. O sea, dependemos de un ingreso que nos lo genera una empresa. Otras personas pueden tener una actividad adicional. Entonces, ese es mi ingreso. Y ese ingreso debe ser suficiente para cubrir todos mis gastos. Eso es lo que nos dice aquí la contabilidad en el momento que en este segundo párrafo donde habla que me permite a mí administrar los gastos y los ingresos. Muy sencillo lo que es la contabilidad. La contabilidad se maneja desde hace muchos años, desde los años 1400,
con algo que se conoce como el principio de la partida doble. Fue de Lucas Paciolo, donde nos dice que la partida se maneja o en el debe o en el haber. Digamos que son los movimientos que yo tengo, cargos y abonos. En el debe, que son los cargos que siempre van en el izquierdo en la estructura contable, son los saldos que yo tengo. Y en el haber, que es el lado derecho, pues son los abonos que yo hago. Entonces debe haber. Y al final, lo que entra, así como dicen coloquialmente, todo lo que entra debe salir. O sea, como todo lo que sube y lo sale. Entonces, viene un principio aquí muy importante en la contabilidad, que es el famoso principio de la partida doble. O sea que todo lo que yo ingreso debe tener una contrapartida. Todo lo que está en el debe, lo que yo ingreso, debe tener una contrapartida en el haber. ¿Hasta acá tiene alguna pregunta? Carolina, ¿hay preguntas en el chat? No, señor, no hay preguntas. Listo, entonces, teniendo en cuenta eso, se definen lo que son los estados financieros. Vamos a hablar básicamente de dos estados financieros, que es el de la situación financiera y el del estado de resultados. Y los estados financieros básicamente es el conjunto de informes que yo elaboro para conocer cuál es mi situación, cuál es la situación de la empresa y cuál es la situación de nosotros como personas. FECOSBA a ustedes anualmente le presenta los estados financieros, les dice, mire, estos son nuestros activos, esto es nuestro pasivo, este es nuestro patrimonio, estos fueron nuestros ingresos, estos fueron los gastos y esto fue lo que quedó o esto fue lo que perdí. Porque se puede presentar que en algún periodo yo pueda tener pérdidas. ¿Cuál es la idea de los estados financieros? Que tengan un lenguaje común. El lenguaje común quiere decir que la persona que vea un estado financiero, el que sea, lo pueda entender y lo pueda interpretar. Entonces, por eso tienen una misma estructura todos los estados financieros de todas las empresas. Muestra la interacción entre los distintos estados financieros que tenemos. Aquí empezamos ya a hablar de finanzas. Los estados financieros también nos permiten a nosotros establecer cuál es nuestro flujo de efectivo, que al final es el que me va a permitir a mí solventar para el fondo de empleados la operación, para nosotros solventar nuestros gastos y nuestros proyectos futuros. Y por lo general, la contabilidad se prepara al cierre de un periodo. Específicamente en Colombia, digamos, todas las empresas tenemos la obligación de presentar estados financieros al cierre de cada año, al 31 de diciembre de cada año. Entonces, el periodo contable es el que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Nosotros como personas, cuando vamos a presentar una declaración de renta, también tenemos un periodo contable que es del 1 de enero al 31 de diciembre. La DIAN me va a decir, bueno, ¿qué compró usted en ese periodo? Y qué recibió, qué pagó y cuánto me debe pagar. ¿Listo? Sirve para evaluar la capacidad del ente económico para generar, flujos favorables de fondos. ¿Esto qué quiere decir? Permite saber si la entidad puede cumplir con los compromisos que tiene en el corto y en el largo plazo. Deben ser concisos, claros, neutros y de fácil consulta. Entonces nosotros también deberíamos, por práctica y por efectos tributarios, pues tener nuestra contabilidad, llevarla a nuestra contabilidad. No es un tema muy complicado, pero sí es importante hacerlo. Sobre todo ahorita que cada vez más personas estamos obligados a presentar una declaración de renta. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos armando nuestra contabilidad personal, nuestra contabilidad familiar. El primer estado es el de la situación financiera, que antes se conocía como el balance general, y este es el más común. Este es el que nos dice, este es donde es el que muestra cuáles son los activos que tengo, cuáles son los pasivos que tengo y cuál es mi patrimonio.
Entonces acá el activo, para que lo entendamos, es todo lo que yo tengo. El pasivo es lo que yo debo. Y el patrimonio, por definición, es la diferencia entre el activo y el pasivo. Entonces, recuerden, activo todo lo que tengo, pasivo lo que debo y patrimonio es la diferencia, porque yo puedo tener mi casa, mi apartamento, pero debo una parte. ¿Mm? Entonces el patrimonio va a ser la diferencia que es mío. Vamos a colocar ejemplo. Yo tengo un apartamento que vale 100 millones de pesos y tengo un crédito con el banco que vale 50 millones de pesos. Si yo llegara a vender ese activo, ese apartamento, ¿qué tendría que hacer primero? Pagar la deuda que tengo con el banco. Entonces, ¿cuánto me queda? Si el activo vale 100 y la deuda que tengo con el banco es 50, si vendo el apartamento, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto es 100 menos 50? Me quedan 50. Entonces, ese es mi patrimonio real. Eso es lo que se conoce en la DIAN como el patrimonio neto. Yo tengo un patrimonio líquido, que es el total, o sea, activo total. Cuando ustedes ven la declaración de renta y les hablan de patrimonio líquido, aseméjenlo a lo que es el activo total. Mi patrimonio líquido son 100 millones de pesos, pero le debo 50 al banco, o sea que en realidad yo solo tengo 50. Ese es mi patrimonio neto, o aquí en el caso de los estados financieros, ese es el patrimonio. ¿Es claro el concepto? Carolina, ¿hay preguntas en el chat o alguien levantando la mano? No, señor. Todos están diciendo en el chat que sí, que todo claro. Ah, bueno, o sea, me preocupa que no pregunte porque digo, oiga, ¿será que están entendiendo o no están entendiendo? Entonces, por eso se habla que el activo es lo que tengo, el pasivo es lo que debo y el patrimonio, pues es la diferencia del activo y el pasivo, que es al final. Cuando yo liquido, ¿qué me queda a mí como persona? ¿Mm? Yo registro mi activo por los 100 millones de pesos y no por los 50. ¿Listo? Entonces, mira aquí una representación más gráfica de lo que estamos diciendo. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Miren esto tan interesante. Activo igual a pasivo más patrimonio. Y aquí lo podemos ver en la gráfica. Mira, tengo un activo que es el 100%. El pasivo en este caso, que le digo, si tengo una deuda de 50, mi pasivo es del 50% y mi patrimonio es del 50%. Esta ecuación siempre se debe dar. Activo igual a pasivo más patrimonio. Siempre se debe dar. Y eso es lo que yo les hablaba hace un rato, del que coloquialmente se dice que todo lo que entra por un lado debe salir por otro, o sea, debe tener contraprestación en otro lado. Y el activo yo lo puedo dividir en dos, así muy sencillo. Activo corriente y activo no corriente. ¿Qué es el activo corriente? Es el activo, el activo del corto plazo. Y en Colombia, cuando hablamos de corto plazo, para los estados financieros estamos hablando de todo lo que tiene vencimiento igual o inferior a un año. Y tenemos el activo no corriente, que es el activo de largo plazo, que son todos los activos que yo tengo que tienen vencimiento a más de un año. El patrimonio, yo también lo puedo dividir el pasivo, perdón, yo lo puedo dividir también en pasivo corriente y en pasivo no corriente. Pasivo corriente, las deudas que yo tengo en el corto plazo. Y pasivo no corriente, las deudas que yo tengo o los compromisos o las obligaciones que tengo a más de un año. Y el patrimonio, pues ya lo dijimos, por lo general la vocación del patrimonio es de largo plazo, por eso aquí no lo dividimos en corto y largo plazo. Como es lo que me queda, es lo que yo tengo para solventar mi vida futura.
Entonces esa es la estructura económica de lo que es y estructura financiera de lo que es los estados financieros, el balance general específicamente. Entonces recuerden, activo lo podemos dividir en corriente y no corriente. Corriente son el que tiene vencimiento menor a un año. Ejemplo, los saldos que ustedes tienen en su cuenta de ahorros, ¿es pasivo corriente o no, activo corriente o no corriente? El saldo en su cuenta de ahorros. Es corriente, es un activo corriente porque ustedes pueden disponer de él en cualquier momento. O sea, el vencimiento es inmediato. Si ustedes tienen un título, un CDT a 6 meses, ¿es activo corriente o no corriente? ¿Es No activo? corriente. No corriente. ¿Cómo? Un Corriente, CDT digo yo. corriente porque tiene vencimiento menor a un año. Muy bien, es corriente. Si yo constituyo un CDT a 2 años, ¿corriente o no corriente? No No corriente corriente. porque es a largo plazo. No corriente. Mi apartamento, ¿corriente o no corriente? No corriente porque No corriente porque cuando yo tengo mi apartamento, la vocación es mantenerlo siempre. Mi vehículo, ¿corriente o no corriente? Porque eso es un activo. Así lo deba. yo diría que es corriente porque en cualquier momento lo puedo cambiar. Sí, sí, mira que acá hay algo interesante. Si mi intención del vehículo es venderlo, es corriente. Pero si mi intención es el uso cotidiano para transportarme a mi trabajo o para hacer las diligencias que yo tengo que hacer, es no corriente. ¿Mm? Tenemos que mirar es cuál es la vocación de ese activo. Sí, o sea, en el caso del vehículo, si yo lo utilizo es para movilizarme, para transportarme, no tengo la intención de venderlo, es activo no corriente. ¿Es claro? Ahora en el pasivo, yo tengo una tarjeta de crédito y debo 1.000.000 de pesos. ¿Es corriente o no corriente esa deuda? Yo diría que es corriente. ¿Alguien más dijo algo? Entonces aquí va, mire que en las deudas financieras, si yo tengo una deuda a menos de un año o un año, toda la deuda es corriente. Pero si yo tengo un crédito con el banco o con el fondo de empleados, si yo tengo un crédito a 3 años, hay una parte que es corriente y hay otra parte que no es corriente. ¿Cuál es la parte corriente? Las cuotas que tengo que pagar en el año. Y la parte no corriente son las cuotas que tengo que pagar en los siguientes años. ¿Mm? ¿Esto por qué es importante en las finanzas personales? Porque de acuerdo a como yo tenga contemplados los pagos de mis obligaciones, es que empiezo a organizar mi ingreso. Porque si ustedes tienen un crédito con el banco o con el fondo de empleados, todos los meses van a pagar la cuota del crédito, ¿verdad? Entonces, Sí, señor. las 12 cuotas son corrientes y las demás cuotas son no corrientes, porque son dentro del año, para efectos de la contabilidad. Y el patrimonio, que al final, como les digo, que es lo que queda, la vocación siempre va a ser de largo plazo. Para el caso de FECOSBA, la principal cuenta del patrimonio que tienen son los aportes sociales, que es dinero de ustedes. Para FECOSBA, ¿cuál es el principal activo de FECOSBA? La cartera de crédito. ¿Mm? De los 5.000.000.000 de pesos que tiene FECOSBA de activos, creo, si no estoy mal, más o menos
4.000 millones de pesos son créditos que tienen con sus asociados. Entonces, el principal activo de FECOSBA es la cartera de créditos. Entonces, mire que aquí es, y quiero sacar esto para no confundirnos más adelante. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño me decían que la contabilidad de los bancos era al revés. ¿Sí? ¿Alguien escuchó ese término? De pronto Cecilia, que es contemporánea mía, que decía, no, que es que la contabilidad de los bancos es al revés. No, la contabilidad de los bancos no es al revés. La contabilidad es la misma. Veamos nosotros unos slides atrás que se decía que debe ser clara, precisa, concisa, que todo el mundo la debe revisar, entender cuando la ve. Entonces, lo que pasa es que lo que es activo para una persona, para otra persona puede ser pasivo. Miren nada más en la parte del crédito. El crédito para un banco, para FECOSBA, es un activo. ¿Mm? Pero para nosotros, ¿qué es? El crédito que yo tengo con FECOSBA, para mí, ¿qué es? Un pasivo, ¿sí? Es una deuda. Entonces, mire, para, para FECOSBA es activo, para mí es pasivo. ¿Mm? ¿Cuál es la principal cuenta del pasivo del pasivo de FECOSBA? Los depósitos de sus asociados. Lo que ustedes tienen depositado en FECOSBA. El ahorro permanente, el que hacen periódicamente, eh, y si tienen ahorros voluntarios, esos ahorros voluntarios. Entonces, ¿por qué es pasivo para FECOSBA? Porque se lo debe a cada uno de ustedes, a cada uno de los asociados, a cada uno de sus asociados. Pero para ustedes, ¿qué es? ¿Ese ahorro que tiene FECOSBA es un activo o un pasivo? ¿Quién responde? Yo El ahorro que ustedes tienen diría que en es FECOSBA. un activo. ¿Cómo? Yo digo que es un activo. Yo ¿Por digo qué que es es? un activo, Sí, ¿por qué es un porque activo? porque en cualquier momento yo puedo disponer de esos ahorros. O sea, Exact- si por decir yo me retiro del fondo, de una vez me devuelven mis ahorros o exactamente. se va para mi deuda. Yo diría que es un Exactamente. activo. Es un activo. Muy bien. Es un activo por las razones que tú dices, porque son ahorros tuyos. Esa plata, discúlpenme la expresión, no la estás regalando al fondo de empleados, sino que se la estás dando al fondo de empleados para que te la administre. Y cuando tú la necesites, como muy bien lo dices, el fondo de empleados, ¿qué debe hacer? Devolvértela. Entonces, para ti es un activo, pero para FECOSBA es un pasivo porque te lo debe a ti. No es esos ahorros no son de FECOSBA, los administra, te los debe. Entonces, por eso es que el crédito para FECOSBA es activo, para nosotros es pasivo, el ahorro para FECOSBA es un pasivo, para nosotros es un activo. Y el principal patrimonio de FECOSBA pues son sus aportes sociales y las reservas que han venido ustedes construyendo ya en estos 34 años de existencia que tiene FECOSBA. Entonces, eso es básicamente la estructura de lo que es el estado de resultados. ¿Tienen alguna inquietud hasta acá? ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, nosotros podemos dividir nuestro activo en básicamente en corriente y no corriente. El corriente es lo que es el disponible, que básicamente corresponde a los depósitos que nosotros tenemos en los bancos. Para el caso de FECOSBA hay una obligación que se tiene, que se llama fondo de liquidez, o las inversiones. Por lo general todo eso es corto plazo. Inversiones, pues, no sé, de pronto alguno de ustedes tienen inversiones en entidades fiduciarias o tienen acciones. Entonces esas acciones ustedes las pueden vender en cualquier momento.
La cartera de créditos, pues por lo general el crédito en Colombia se divide en 4 líneas, que es vivienda, consumo, comercial y microcrédito. Nosotros en los fondos de empleados solo manejamos 2 líneas de crédito que son vivienda y consumo. Hay fondos de empleados que solo manejan la línea de consumo. Ojo, esto es legalmente, pero dentro de la línea de consumo, nosotros los fondos de empleados tenemos dentro de consumo tenemos varias líneas de crédito, como cuáles: educación, salud, recreación, todas las líneas de crédito que tenga FECOSBA para ustedes. Y están las cuentas por cobrar. En los pasivos que tenemos, los depósitos, como lo estábamos viendo ahorita, para FECOSBA, pues hay ahorro a la vista, están los CDATs, ahorro contractual, ahorro permanente, los fondos sociales y las cuentas por pagar. Y en el patrimonio, las principales cuentas, como yo le decía, eran los aportes sociales, las reservas que se constituyan, el superávit, el resultado del ejercicio y el resultado de ejercicios anteriores. Entonces, nuestro patrimonio como personas, ¿cómo va a estar conformado? ¿Qué es el capital? ¿Tendríamos capital social o no tendríamos un capital social? A ver si han aprendido. Activo, todo lo que tenemos. Pasivo, lo que debemos. Y el patrimonio es el neto que nos queda a nosotros si se llegaran a liquidar los activos y los pasivos. Por eso sale de la diferencia. ¿Cuál es nuestro patrimonio? Nuestro apartamento, nuestro vehículo, como les digo, si su vocación es de permanecer, los bienes que nosotros tengamos, porque nosotros también tenemos otro tipo de activos, ¿no? Los muebles y enseres. Esos son otros activos que tenemos, nuestros computadores, los televisores, el juego de sala, eso es todo, el juego de comedor, todo eso se conoce como muebles y enseres y hace parte del activo. Entonces, mire, ¿y ese activo cómo lo hemos venido construyendo nosotros? De 2 fuentes principalmente, ¿verdad? De nuestro ingreso, pero Y de nuestra también, deuda. ¿cómo? De nuestro ingreso y de nuestra deuda. De nuestro ingreso y de nuestra deuda, exactamente. Esa es la manera que nosotros tenemos para financiar todo lo que tenemos. Ustedes aquí, en la vida real, en la práctica, ¿consideran que hay otra manera que podamos tener nosotros para conseguir las cosas? El ahorro, por ejemplo, yo estoy haciendo un ahorro navideño, lo estoy dejando ahí. No me lo voy a gastar en diciembre, pero eso me sirve en enero, febrero, que ya está un poquito más económico, utilizarlo para algo que quiero. Sí, muy bien, exactamente. Entonces, mire tú mencionas un punto clave y es que no todo tiene que ser con deuda. Hay parte que yo puedo hacer por el ahorro. Desafortunadamente aquí en Colombia la cultura del ahorro prácticamente no existe. Porque todo lo que recibimos, todo nuestro ingreso, ya lo tenemos comprometido. ¿Sí les pasa? Sí, eso sucede. Por ejemplo, a mí, yo llevo ya casi 3 años haciendo ese ahorro y créeme que me ha costado y lo he podido hacer porque Fecolba me lo entrega hasta diciembre. Si no, créeme que no lo haría. Pero Ujú. mira que esos 50.000 pesos que yo ahorro, en estos momentos, ahorita estoy pasando una situación, digo, yo tuviera esa plata en este momento y no la tuviera ya. Pero al mismo tiempo digo, no, si no la tuviera ya, no podría hacer lo que quiero hacer en enero, febrero. Sí, mire, yo les voy a comentar algo. Yo creo que una de las fortalezas que tenemos los fondos de empleados en Colombia, FECOSBA y todos los fondos de empleados,
es esa posibilidad que nosotros le estamos dando a nuestros asociados de que construyan un capital propio. Ese aporte mensual que ustedes hacen, adicional al que tú haces en el ahorro programado, pero el obligatorio que ustedes hacen todos los meses, llega un momento, Cecilia, tú que llevas 20 años en el fondo de empleados, en esos 20 años, ¿cuánto has ahorrado a través de ese descuento mensual? De ese descuento mensual, creería que tengamos más o menos unos 18 millones en ahorro. 18 millones que llegó el momento en donde tú ya no sentías ese descuento, ya no te hacía falta, ¿verdad? Pero mira que tienes 18 millones de pesos, que si no fuera por el fondo de empleados, no los tendrías, porque desafortunadamente esos 30.000, 50.000, 100.000 pesos que uno ahorra mensualmente en el fondo de empleados, si no los ahorra, los destina a otra cosa, a otro gasto. Entonces, dos conceptos, a ver si ustedes los comparten. A veces el ahorro que uno hace es un esfuerzo y en algunas ocasiones un sacrificio que uno está haciendo para conseguir algo más adelante. Y el crédito es la posibilidad que yo tengo de anticipar un beneficio. Pues, ejemplo, no lo colocamos tan difícil, la compra de un vehículo. La compra de un vehículo yo la puedo hacer de dos maneras, o como lo está haciendo la persona que nos dijo ahorita de su ahorro, empieza a hacer un ahorro y cuando tenga todo lo del vehículo lo compra, que puede tardar unos años, ¿sí? Pero no se endeudó, sino que hizo un sacrificio ahorita, ¿sí? Empezó un ahorro, se limitó de algo y al cabo del tiempo logró tener su ahorro y logró comprar. O la otra manera es, no, es que yo quiero el vehículo ya porque me hace falta, porque es que no, distintas circunstancias. Entonces, ¿qué hace? Va a FECOSBA y le dice, FECOSBA, présteme para el vehículo. Entonces, lo anticipa. Entonces, mire que al final también son recursos que yo voy a tener que disponer. O lo ahorro ahorita o lo pago después, porque igual con FECOSBA tienes el vehículo hoy, pero tienes que pagar unas cuotas de crédito. ¿Mm? Entonces mire cómo anticipé yo ese goce del vehículo. Hubiera podido, o ahorro 36 meses la cuota del vehículo y en los 36 meses lo compro, o saco un crédito, tengo el vehículo ya y pago 36 cuotas a futuro. ¿Cómo más podemos nosotros adquirir nuestros activos? Ya vimos que fue a través del ahorro, nuestro ingreso, con un crédito. ¿Habría alguna otra manera? Rendimientos de inversiones. Muy bien. ¿Y ese cómo opera? Sí, muy bien, así se puede. Mire que aquí están, Bueno, ya estamos hablando de finanzas avanzadas. Listo, a ver. no, si se tiene, por ejemplo, un CDT o con las pensiones voluntarias también se puede generar algún recurso adicional. Entonces yo puedo generar recursos adicionales a través de mis activos. ¿Sí? Entonces, el activo que a mí, digamos, me quede después de todos los gastos, lo puedo invertir, hacer inversiones como lo menciona aquí nuestro amigo, y esa inversión me va a generar a mí un rendimiento que me puede servir para seguir capitalizando.
Muy bien. Entonces, esa es la manera que nosotros tenemos, ¿no?, de incrementar nuestros activos. O sea, o por nuestro ingreso, por el ahorro que nosotros hagamos, a través de endeudamiento financiero y por último, como no lo mencionan, haciendo productivos nuestros activos, poniendo a rentar nuestros activos, haciendo inversiones con nuestros activos. Aquí en la pantalla lo que ustedes están viendo es la estructura básica de un estado financiero cualquiera, donde vemos que el activo siempre es igual al pasivo más patrimonio. Activo, recuerden todo lo que nosotros tenemos, que está el efectivo, las cuentas por cobrar, anticipos, proveedores, propiedad, planta y equipo. En este caso, muy sencillo. Ese es mi activo, 170.200. Y el pasivo es lo que debo. Cuentas por pagar a proveedores, impuestos por pagar. ¿Será que nosotros también tenemos impuestos por pagar? Sí, señor. El impuesto predial es uno. Uy, el 4 por 1000 que pagamos nosotros cada vez que hacemos una operación en el banco. También. Entonces ya vimos nuestro balance general. Este lo complementamos o que se conoce ahora como situación financiera, pero es el mismo balance general. Y tenemos nuestro estado de resultados. Entonces, en nuestro estado de resultados, ¿qué van? Ingresos y gastos. Entonces, ¿qué recibí y cómo me lo gasté? Mi ingreso puede provenir, para el caso nuestro ingreso proviene de mi actividad laboral, de mi pensión, de ahí viene mi ingreso. También tengo un ingreso adicional que ya nos lo acaban de mencionar y es el rendimiento de mis inversiones. Ese es otro ingreso que yo tengo que me sirve para apalancar los gastos. Muy bien. Y tengo unos gastos. Los gastos para una empresa son operacionales, financieros y no operacionales. Operacionales son los que tienen que ver con la actividad propia del negocio, como por ejemplo toda la parte administrativa, operativa, de personal. Hay unos costos que tiene el fondo de empleados, que es el pago de los intereses a los ahorros que le hace a sus asociados. Y tiene unos gastos financieros, 4 por 1000, las comisiones que se pagan por transferencias, en fin. Nosotros afortunadamente no pagamos renta a fondos de empleados y nos queda no una utilidad sino un excedente. Entonces nosotros también tenemos un ingreso, tenemos unos gastos, ya nos los mencionaron, unos gastos, digamos, gastos de sostenimiento, que eso es importantísimo, servicios públicos, si no tengo vivienda propia, entonces el pago del canon de arrendamiento, las cuotas financieras. Entonces, ese ingreso debe servirme para todo, para cubrir todos esos gastos. Y al final, ¿qué me va a quedar? Un excedente. ¿Y ese excedente qué debo hacer yo? ¿Qué me queda? Lo puedo poner a producir, a rendir, lo puedo guardar para más adelante, pero la idea es que nosotros podamos organizarnos, sepamos qué es lo que estamos recibiendo y qué es lo que nosotros debemos. ¿Son claros estos dos conceptos que tenemos acá? De lo que son los ingresos y los gastos. Pregunta. ¿Alguno de ustedes hace el ejercicio mensual de cuánto recibieron y cuánto gastaron? Sí, señor, yo. ¿Y qué encuentras todos los meses cuando haces ese ejercicio? Que termino en saldo en rojo. ¿Y qué haces entonces si el saldo queda en rojo? Entonces ya
hago el análisis del mes en qué gaste más, que lo que usted decía, ahí vienen los gastos hormigas, y los elimino o los reduzco, ¿sí? Para poder que el otro mes, aunque sea, quede algo y no siga en rojo. ¿Cuáles son los gastos hormiga? Ilústrame. Digamos que cuando uno va, que se toma un tinto o un bizcocho en una panadería, o cuando uno se compra sus cositas varias que son como maquillaje, para nosotros las mujeres, ¿sí? Que yo heladitos, idas a restaurante, esos ¿sí? gusticos, digamos. Esos gusticos que uno se da a veces que son caritos y que llevan a esos saldos en rojo en algunas ocasiones. ¿Y está malo darse los gusticos? Pregunta. No está mal con tal de que uno no gaste más de lo que gana. No ¿Sí? está mal. No está mal, pero esos gasticos cuando uno llega al final dice, de razón que yo le pedí prestado a mi amiga, pedí un crédito inmediato a Fecosba, eso ya no es positivo para uno en sus finanzas. Y entonces al siguiente mes, ¿qué haces? Pasó eso y al siguiente mes, ¿qué haces en tu flujo? Lo que hago es quitar aquello que me generó el sobreendeudarme, ¿sí? Sí. Y así equilibrar lo que gasto y lo que me entra. ¿Sí? O a buscar, digamos, como usted decía, tenemos dos ingresos, el mío y el de mi compañero. Sí. Entonces, mirar qué tengo que, digamos, si yo compré, digamos, en Jumbo, entonces ya no me voy a comprar en Jumbo, sino entonces me voy a ir al supermercado del barrio que es más barato y ahí empiezo a bajar los gastos. Entonces empiezo a mirar, sí, ya uno empieza a mirar, miren, aquí están dando promociones, entonces uno va y compra las promociones. De forma de que uno termine el mes no en rojo, sino ya que le sobra aunque sea 10, 20,000, 50,000 pesos. Y eso ya me sirve a mí para comprarme mi maquillaje, lo que tú estabas diciendo. Sí, señor. ¿Algún otro hace el ejercicio todos los meses de mirar cuánto recibió y cómo se lo gastó? Sí, a mí me ha tocado hacer eso porque estaba en una endeudada tenaz. Entonces, yo no hago lo de Andrea, que me voy al supermercado del barrio, yo voy donde es más barato, que es Abastos. Entonces, allá consigo más barato y ahí he ido regulando un poquito más Sí, el de claro. endeudarme. Mire lo importante de uno poder llevar un control de los gastos que está realizando. Porque si no hace ese control, no sabe dónde es que se le está presentando el déficit. ¿Y por qué me tengo que estar endeudando? Entonces, mi ingreso, y ahorita vamos ustedes, Andrea y María Angélica, que han sido juiciosas en su ejercicio de presupuesto, ¿no han notado algo? Y es que cada vez como que alcanza para menos, ¿no? Sí, cada vez alcanza Sí, para menos y por lo menos en mi caso, yo tengo, aparte de Fecosba, yo tengo 2 deudas más con el banco. Entonces, en este momento eso me está generando estoy mirando es cómo hago para bajar la cuota, porque por ejemplo este mes, entre la situación que tengo y las cuotas del banco, estoy mirando cómo voy a hacer para pagar el resto que me hace falta por pagar. Entonces, eso me está generando una situación de qué voy a hacer en ese momento. O me endeudo más o logro conseguir que las cuotas me bajen. No sé qué voy a hacer, pero algo tengo que inventarme. O aumento mi ingreso. O aumento mi ingreso o me pongo a trabajar fines de semana. Algo tengo que hacer porque no me puedo seguir sobreendeudando por las deudas que ya tengo adquiridas.
Me he ido organizando paulatinamente, pero igual no me alcanza. Tengo un hijo en la universidad que eso me está causando sobregastos más y la situación por la que estoy pasando, igual eso me está generando un gasto adicional con el que no contaba y lo que tenía dispuesto para la emergencia ya se fue. Ujú. Eso viene pasando y además que las cosas vienen subiendo. Y es nada más el Sí, tema de la señor. gasolina, cómo viene subiendo, el tema de alimentos viene subiendo, entonces el ingreso cada vez, y el ingreso es el mismo, pero los gastos son mayores, por efectos de incremento de precios o por efecto también de los imprevistos. Entonces, sí es importante lo que tú estás haciendo y es un ejercicio de planeación financiera, de mirar cómo reestructuras tus pasivos de tal manera que te permitan solventar tus gastos. Pero esto no quiere decir que me tenga que endeudar con más dinero, porque si saco más dinero, pues más voy a deber y la situación no se va a controlar. Entonces ahí es donde yo tengo que hacer el importante, amigos, todos acá presentes, que empecemos a llevar una relación de todos los gastos que nosotros tenemos, ¿no? Los gastos permanentes, Perdón, como son servicios públicos, perdón. yo voy a decir una cosa. Sí, In- claro. Esto que usted dice es importante porque yo este ejercicio de anotar todo lo que gasto, lo llevo ya lo he hecho más de 7 años, lo he hecho. Y eso se debió a una crisis financiera que ocurrió en mi hogar. Entonces, a partir de ahí, uno de verdad, si no lleva ese control de gastos, de ingresos y de egresos, uno por eso es que al final termina endeudándose con bancos, con cooperativas, con fondos, con de todo, y uno termina ilíquido siempre. Entonces, a partir de ahí, yo aprendí a hacer eso y cada mes y cada año hago una radiografía financiera para poder saber dónde se me está yendo la plata y cómo empezar a... Yo digo, bueno, sí, uno tiene que tener 2 ingresos, hasta 3 ingresos, pero uno con un ingreso puede hacerlo con tal de bajar todo aquello que, que nos está produciendo esa crisis. Además, Sí. como tú decías, la gasolina sube, entonces no es bueno invertir en comprar carro en estos momentos. Entonces, tocó Transmilenio, pero el Transmilenio también es caro, entonces, por salud, la bicicleta. Entonces, eso es lo que uno va haciendo cuando Camine, está haciendo camine, Andrea. no, de caminar de aquí hasta el centro donde yo vivo, no llego, no llego. Entonces, sí, esas son radiografías, esa radiografía financiera nos ayuda mucho, mucho, mucho a poder empezar a manejar mejor nuestros ingresos. Sí, Andrea, lo que tú mencionas es importante y me gusta ese término de radiografía financiera. Exactamente eso es lo que uno tiene que hacer. Yo quisiera comer caviar todos los días, pero mi ingreso no da para eso. Y si lo hiciera, entonces, ¿qué tendría que hacer? Endeudarme, pero ¿será que ese endeudamiento se justifica solo para ese gusto? Y como les digo, aquí no No, se trata de sacrificarse, sino también de ser consciente cuál es mi ingreso y cómo lo debo distribuir. ¿Mm? Y cómo, y esa radiografía que tú haces, Andrea, me permite a mí buscar eficiencias. Entonces ya decía María Angélica, no, pues yo ya no voy a ir a Jumbo, sino que yo me voy a Bastos, porque allá es más barato. Entonces va a comprar lo mismo, pero a un menor costo. Entonces tenemos que buscar esas eficiencias para no sacrificar otras cosas. Porque entonces si yo en vez de Jumbo me voy a esa Carulla, pues peor. ¿Mm? Entonces sí tenemos que hacer esa radiografía mensualmente. ¿Algún otro que nos quiera compartir un consejo de su propia vivencia y experiencia? En el chat, el señor Iván nos dice, también se puede revisar los planes de celular, televisión, reducirlas.
Claro, es que ahorita la oferta es amplia. Antes tener celular era un lujo, pero impresionante. Me acuerdo que era 1.000 pesos el minuto, ¿no? Pero sí, lo que dicen ahí es importante también. Revisar los planes de telefonía celular, uno que se ajuste a las necesidades de uno de telefonía, de televisión. Sí, muy bien. ¿Qué más? A mí lo que me ha servido es anotar al principio de mes, yo no lo hago al final, sino a principio de mes, escribo el ingreso, cuánto me gasto, cuánto sí o sí me obligo a ahorrar y pues cuánto dispongo para los gastos de hormiga. Entonces, que la cosita, que la salida, que el helado, que una cosa, ¿cuánto dispongo? Entonces son 200.000, digamos, o 100.000 pesos. Y eso es lo que dispongo y de ahí no me paso. Súper. Claro, tú planeas tus gastos, tus gusticos dentro del mes con base en lo que te va a quedar. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Que la idea es que entre todos podamos mejorar nuestras finanzas. En el chat nos dice el señor Ricardo Rojas, mirar la posibilidad de compra de cartera para bajar intereses. Sí, sí, eso es en un ejercicio de planeación financiera de buscar. Y eso ahorita está como en auge. O sea, los bancos hacen ofertas de tasas de interés bajas, entonces uno se va moviendo o las personas se van moviendo de una entidad a otra buscando ese ahorro. Pero lo importante acá, o sea, no es malo hacerlo, pero ¿sabes qué es lo importante? Que ese ahorro que van a obtener ahí tenga un objetivo y un fin. Porque si ese ahorro lo van a disponer para, no sé, para ampliar el plan de telefonía celular, pues al final no lograron el objetivo final que fue mejorar en sus finanzas. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Entonces ahora me voy a volver nuevamente a la presentación, a la primera diapositiva que ustedes alcanzaron a ver, porque eso nos afecta a nosotros. Y ustedes me van a decir por qué nos afecta y por qué es importante tenerlo en cuenta. Tenemos una realidad en este momento económica en Colombia y estas son las cifras que tenemos. Al último cierre de julio, porque no ha salido el dato de agosto, la inflación de 12 meses del 11.78%. Ahora les hago la pregunta, ¿qué es la inflación? ¿Qué entienden ustedes por inflación? ¿Y cómo nos afecta? Hola, buenos días para todos y todas. Buenos días. La inflación es el proceso donde pues, está la parte de la producción, la demanda, lo que existe, de pronto lo que vamos a consumir, y esto pues lo rigen directamente o ponen en todo esto la parte del gobierno, creo yo. Listo, ¿alguien más que nos quiera aportar con el tema de la inflación? Que nosotros escuchamos, uy, que la inflación subió, que bajó, que no sé qué. Es como el crecimiento como de los precios de lo de la canasta familiar y todo eso, como en los productos que uno necesita comprar, como mensual, digámoslo así. Listo, ¿qué más? ¿Qué entendemos por inflación? Es como el resultado del manejo de la economía en el país, cómo ha estado manejándose la economía. Sí, bueno, listo. Yo pienso que es como el aumento de los precios y de la economía. Sí, muy bien. ¿Y eso nos afecta a nosotros? Obvio, ¿Cómo? porque todo sube y gastamos más.
Entonces, sí, todo lo que ustedes dijeron en parte es cierto, es válido. La inflación es el incremento que tienen los precios en un periodo determinado, en un año, pero que está afectado por todo lo que ustedes están diciendo. Está afectado por unas condiciones políticas, por unas condiciones económicas, por unas situaciones internas, externas, por decisiones, como lo mencionaba la primera persona que pueda tomar el gobierno en esta materia. ¿Por qué se incrementan los precios? ¿Por qué se da la inflación? Hablaba de pronto ahorita una persona que es por el comportamiento de la economía. Sí, es por el comportamiento de la economía que básicamente se presenta este incremento de los precios. ¿Qué pasa todos los 1 de enero de todos los años? Todo sube. Pero digamos, ¿qué es lo primero que sube? La gasolina, los alimentos. Supuestamente el salario todo. mínimo. Ponle que, como Sí. para ir entendiendo qué pasa. El 1 de enero nos sube el salario. Sí. Entonces, ahora pongámonos en la cabeza de una empresa. Una empresa le sube el salario a todos sus trabajadores. ¿Qué tiene que hacer con el producto que produce esta empresa? Aumentarle el Subirlo. precio. Tiene que, Aumentarle el precio para poder pagar el salario que aumentó. para poder mantener esa parte. Sube la gasolina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué empieza a subir también? Los transportes. El transporte. Entonces, digamos que la inflación es un proceso normal que se da en todas las economías. Hay otro proceso que llama deflación, que es cuando son negativas, pero eso son situaciones no comunes. Digamos que lo común que sucede en una economía es que exista una inflación, pero esa inflación, digamos, debe ser controlada como la tuvimos nosotros en Colombia hasta el año 2020, 2021, 2020, que eran inflaciones relativamente bajas. Estamos hablando de inflaciones del 2%, alcanzamos a tener una inflación del 2%, pero el año pasado la inflación fue del 16%. Entonces, hay factores como es el incremento normal de los precios que hace que la inflación suba, pero hay otros externos. Miren lo que pasó en pandemia. En pandemia, ¿qué pasó? Que muchos puertos en China se cerraron por efectos del COVID-19. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que no empezaron a llegar productos. ¿Y qué pasa cuando los productos se escasean? Que los pocos que quedan, las personas pagan más por ellos. Entonces, eso genera que se incremente la inflación. La guerra entre Rusia y Ucrania también nos afectó a nosotros en Colombia. ¿Por qué? Porque Ucrania o hasta antes de la guerra, era el mayor productor de fertilizantes en el mundo. O sea, los fertilizantes que se utilizan en Colombia, muchos venían de Ucrania. Como ya no nos podíamos comprar Ucrania, tocaba comprarlos, o los productores, o las empresas tenían que comprarlos en otras partes. Entonces, ¿qué pasó? Como había pocos fertilizantes, empezaron a subir, y esto hizo que los fertilizantes se utilizan en la agroindustria, se utiliza también en la agroindustria específicamente, y eso hizo que también los precios empezaran a subir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me suben el salario hoy, pero hay otros factores que están afectando los precios, y al final esto del 11.78%, ¿qué quiere decir? Que lo que yo compraba hace un año en $1, en 100 pesos, hoy me vale 11.78. Eso es lo que quiere decir la inflación. Lo que hace un año compraba en 100 pesos, hoy con esta inflación vale 11.78. ¿Eso cómo me afecta a mí? A mí, ya, como persona.
que ustedes lo están Pues viendo. no, O sea, no valdría los 100 pesos más lo de la inflación. sí, exactamente. Mire lo que ha pasado con el precio de los huevos. ¿Sí o no? ¿No se le hace que los huevos ahorita son más caros que hace un año? Entonces, Los huevos, ¿cómo? todo, todo, con respecto al año, hace un año o 2 años, ha incrementado mucho más lo que nosotros habitualmente consumíamos y que de pronto uno decía, ay no, o no, hoy no hay para pollo, reemplacémoslo por el huevo, pero también está haciendo un lujo comprar un huevo. Sí. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Entonces, miren cómo la inflación nos No, afecta a nosotros y la debemos tener como siempre presente. Tasa de usura 4205. ¿Eso qué significa? ¿Qué es la tasa de usura? A lo que nos van a es prestar el los bancos. más, Sí, ¿quién lo dijo primero? ¿A lo que qué? es A lo el que nos van a máximo prestar los tope que bancos pone. la plata. Sí, o sea, es lo máximo que nos puede prestar un banco a esa tasa. La otra persona que estaba diciendo, El máximo tope que ponían los bancos para poder manejar los créditos. pero esta hace 18 meses está en el 25%, ¿no? Sí. Entonces vamos a mirar, mira lo que ha pasado. En agosto del 2021 estaba en el 25%. 2 años después está en el 43%, casi que se ha duplicado. ¿Cómo se ha visto reflejado en nosotros como personas? Y también pues en FECOSBA también se ha sentido. En Que el las aumento tasas, de los intereses. el aumento de los intereses, ¿y eso me afecta a mi ingreso? Sí, señora. Sí, porque si Sí, antes pagaba yo por un crédito 12.000 pesos de de 12.000 intereses. pesos de interés, si yo saco un nuevo crédito ya no va a pagar 12.000, sino va a pagar 20.000 o 22.000 pesos, que es lo que está pasando con las tarjetas de crédito. ¿Qué es lo que está pasando con las tarjetas de crédito? Aunque los bancos, algunos bancos sí escucharon hace un par de meses, bajaron las tasas de interés en las tarjetas de crédito. Pero Pero entonces eso miren lo no que ha somos, pasado. Sí, como ha venido subiendo, aunque ya en septiembre volvió a bajar, ya no está en el 43.13, sino que está en el 42.04, la que salió ayer, que no la alcancé a graficar. Ya no es 42.13 la que va a estar vigente en 43.13, sino 42.04. Entonces, esto hace que el costo financiero se incremente. ¿Mm? Como muy bien lo mencionaste, que si ahorita pagaba 12.000 pesos de intereses por mi crédito, pues ahorita voy a estar pagando 25.000 pesos de intereses y eso al final hace que mi flujo de caja se vea afectado, ¿verdad? ¿Y esto por qué sucede esto de la tasa de interés? ¿Ustedes por qué creen que ha venido aumentando? pues por la misma inflación que ha habido, ¿no? Por la Los misma mismos, inflación. Ya vimos que la inflación tiene un aumento normal, pero la idea, o sea, digamos que el ideal de Colombia es que esa inflación sea de menos del 9%, que esté por el orden del 8, del 7%, que es una inflación que corresponde al crecimiento económico, que es un tema que vamos a ver ahorita más adelante para dejarlo claro, que corresponde al crecimiento económico. Si la economía crece, pues los precios tienden a crecer de una manera natural, normal, por lo que hablamos nosotros al inicio, pero no debe ser desproporcional. La tasa de usura obviamente también crece por la misma presión inflacionaria. Resulta que ustedes se han escuchado que la tasa de intervención del Banco de la República está aumentando. Digamos que el Banco de la República es la entidad encargada de controlar la inflación en Colombia.
y toma medidas monetarias para controlar la inflación. ¿Por qué está la inflación? Ya vimos, son precios altos de los precios que se van incrementando. ¿Cómo hace entonces el Banco de la República para decir, oiga, venga, yo quiero bajar la inflación con la tasa de interés? A ver si me entienden el concepto, es digamos que algo relativamente sencillo de ver, pero que en la práctica es muy, muy, muy difícil. Si a mí me suben si a mí me suben la tasa de interés de un crédito, yo saco el crédito. Si yo no necesitara el crédito, si me suben la tasa de interés, ¿saco el crédito o no saco el crédito? No, Si a usted, no si lo a saca. usted le sube esa es la lógica que hace el Banco de la República. Si a usted le sube la tasa de interés, ¿saca el crédito o no saca el crédito? No, Si no usted lo saca. no lo saca. No lo saca. No lo saca. Si usted quería comprar un carro y la tasa y se iba a endeudar con el banco para comprar el carro, pero el banco le sube la tasa de interés, yo digo, no, pues no lo necesito ahora, no lo compro, espero más bien que bajen nuevamente las tasas de interés y lo compro. No lo compro. Digamos que esa es la lógica del Banco de la República. Si yo subo las tasas de interés, lo que hago es que las personas y las empresas no saquen crédito. Y si no sacan crédito, no van a demandar algunos productos. Y si no demandan esos productos, pues a lo mejor van a bajar de precio, porque las personas que los tienen, como no los pueden vender, para poderlos vender los van a bajar de precio. Esa es la lógica general, que es más compleja, digamos que por dentro tiene otros componentes, pero digamos que, ¿por qué el Banco de la República sube la tasa de interés para bajar la inflación? Por eso mismo, para desestimular el consumo. No me endeudo, no compro. Si no compro, los precios van a tener que bajar porque los que tienen el producto para venderlo van a tener que vender más barato. Esa es la lógica. Entonces, por eso tenemos inflación alta y tasas de interés altas. Aquí lo que estamos viendo, la inflación del año pasado era del 16% y uno podría decir acá, oiga, si va teniendo lógica lo de la tasa de interés porque ha venido bajando la inflación y también entonces ha venido bajando la tasa de interés. Lo que se espera es que a partir del mes de octubre la tasa de interés baje, siga bajando y que la inflación también baje. Entonces digamos que esa es como la relación que hay entre inflación y tasa de interés, así, grosso modo como para poderlo entender por qué la tasa de interés influye en la inflación. Es un tema de demanda. La DTF, ¿qué es la DTF? Está en el 13.25, hace 2 años estaba en el 4.2. ¿Qué es la DTF? ¿Cómo? Bueno, la DTF es la tasa promedio que tienen los bancos, que pagan los bancos para los CDTs. ¿Perdón? ¿Es con nosotros o no es con nosotros el audio, Carolina? No, creo que es alguien que tiene el micrófono encendido. Ya. Entonces, mira, la DTF es depósitos a término fijo. Es la tasa promedio que pagan los bancos por los CDTs a 90 días. Entonces están pagando al 13.25. ¿Es una buena tasa o una mala tasa? Es buena tasa porque está por encima de la inflación. ¡Uy! ¿Y eso qué significa entonces? Sí, es Pues buena que uno tasa. está ganando esa diferencia en relación con la inflación, que es el costo de vida. Muy bien. Muy bien. Entonces, si yo en este momento tengo unos recursos disponibles, pues puedo abrir un título en el sector financiero porque está pagando una muy buena tasa. Entonces, esta tasa, ¿por qué la traigo yo acá en el contexto actual? Porque
es mostrarles que hay una posibilidad de inversión en CDTs, que en títulos que saque el sector financiero. No alcanza a ver cómo están las tasas ahorita de captación de FECOSBA, pero me imagino que como siempre buenas. Ahora otro, ¿qué es la VR? La VR está en 350,91 cada VR. La VR es La VR es el valor real de la Sí. unidad que cuenta el poder adquisitivo de la moneda diariamente, con base a la variación. Exacto, es una variación del precio, muy bien, que se utiliza básicamente, o sea, para nosotros asociados de FECOSBA, ¿cómo nos afecta la VR? Es en los créditos de vivienda. Porque el crédito de vivienda yo lo puedo sacar o a tasa fija o a tasa variable. Y cuando esa tasa variable está calculada con la VR, que como lo dijeron es la unidad de valor real y es que me muestra el comportamiento de la moneda. ¿Esto qué quiere decir? La VR se calcula con base en la inflación. Quiere decir que si la inflación sube, la VR sube. Y si la VR sube, ¿qué pasa con mi crédito de vivienda que está en VRs? Sube. Sube. Entonces ahorita hay una situación que se está presentando, pues que no han hablado mucho de ella, y es que hay muchas personas que tienen créditos de vivienda en tasa variable, o sea, en VR, que no estaban pudiendo pagar sus cuotas de crédito porque cada vez le está subiendo. Entonces, por eso es que el gobierno también está empeñado en bajar esta inflación, porque también se está afectando por este lado las personas. Entonces, mire cómo todos estos indicadores, aunque son de la economía nacional, de alguna manera nos están afectando a nosotros directamente. TRM. ¿Qué es la TRM? Vamos a hablarlo así en términos castizos para que nos quede claro. Es el precio del dólar. La TRM que es tasa representativa del mercado, es el precio del dólar. Quiere decir que hoy un dólar me vale 4.099, pero acuérdense que alcanzó a llegar a 5.000. ¿Cómo nos afecta eso? Pues al subir el dólar a todo le sube. Sí, porque nosotros importamos muchas cosas, traemos de fuera del país muchas cosas y eso nos toca pagarlo en dólares. Entonces, si se pagan en dólares, quiere decir que vamos a pagar más por esos recursos. La devaluación, pues es qué valor está perdiendo el peso colombiano frente al dólar. Entonces, con un dólar de 4.099 quiere decir que hemos tenido una devaluación del 13.87%. Eso quiere decir que eso es lo que ha costado más los pesos, los dólares. O sea, cada vez compro menos dólares con más plata. El petróleo está en 83,55 el precio del barril en dólares y hace 12 meses estaba en $100. El salario mínimo en 1.160.000. El Colcap, que es el índice promedio, el Colcap es el indicador de la bolsa de valores que me dice cuál es el promedio de cotización de las 20 principales acciones del país. Está en 1.076. Y la tasa de intervención del Banco de la República, que es esa tasa que les dije hace un momento que coloca el banco para controlar la inflación, es el 13.25. Esa tasa de intervención, ¿qué es? Es lo que le cuesta a los bancos, los créditos con el Banco de la República. Pero aquí toca tener en cuenta algo, que en julio del 2021, esa tasa de intervención estaba en el 2%. Y ahorita la tenemos en el 13.25. Todo esto hace que nuestro ingreso se vea afectado. Y todo esto hace que nosotros veamos que cada vez como que nos alcanza para menos lo que nosotros tenemos. Y eso hace también que nos afecte
en algo que es con lo que vamos a terminar nuestra clase de hoy, que fue lo que me pidieron que habláramos, y eso hace que nuestra declaración de renta también se vea afectada. ¿Qué es la declaración de renta? Mira, ahí está la definición. Lean la definición y cada uno de ustedes me dice qué es la declaración de renta y cómo nos afecta a nosotros. Miren que la declaración de renta es igual a lo que estábamos hablando hace un rato de los estados financieros. Es el resumen de mis finanzas en un periodo de un año, que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Igual que en las empresas, ¿sí vio? Las empresas deben presentar sus balances entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Nosotros como personas naturales también. Entonces, aquí, ¿qué relacionamos nosotros en nuestra declaración de renta? ¿Qué tenemos? ¿Cuáles fueron nuestros ingresos? ¿Cuáles fueron nuestros gastos? Para determinar así qué debo pagar. ¿Alguno de los aquí presentes debe pagar renta? ¿Paga renta? ¿O no? Yo tengo una pregunta. ¿La renta se paga desde qué monto? O sea, ¿desde a qué personas tienen que pagar la renta? Entonces, ¿O listo. hay que aclarar? Ya les voy a mostrar entonces. Muy buena pregunta y ya mismo la vemos acá. ¿Quiénes deben declarar renta? Si la persona tuvo un patrimonio igual o superior a 171.018.000. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un apartamento que vale 200 millones de pesos, debo declarar renta. Si tengo un apartamento que vale 150 y un carro que vale 30, debo pagar renta. Porque entre los dos suma 180. Si tengo un apartamento de 150 millones de pesos y en el banco al final del año me quedaron 30 millones de pesos, debo pagar renta, porque mi patrimonio supera los 171.018. Debe cumplir una de estas 5 condiciones, no las 5 a la vez. Con una que cumpla, la persona está obligada a declarar renta. Entonces, si no tengo activos, porque vivo en arriendo y solo tengo mi carro, y mi carro vale 30 millones de pesos, no debo declarar renta por la parte del patrimonio. Ahora, si mis ingresos brutos, o sea, sin descuentos, fueron de 53.206 en el año, debo pagar renta. 53.206 dividido 12, o sea, si mi ingreso mensual fue igual o superior a 4.433.000 pesos, debo pagar renta, independientemente que no tenga patrimonio. O sea, si se da una de estas condiciones, debe pagar renta. Si realizó consumos con tarjetas de crédito superiores a 53 millones de pesos, debo pagar renta. Si hizo compras totales con tarjeta o sin tarjeta, también por 53.206.000, debo pagar renta. O sea, yo puedo tener un ingreso de 2 millones de pesos mensuales y tengo mi carro de 30 millones de pesos. O sea, por patrimonio no debo pagar renta, por ingresos no debo pagar renta, pero por consumos me obliga a pagar renta. Si realizó consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras
por valor total de 53.206.000, debo pagar renta. Y esto ya es para personas ya grandes, digámoslo así, que grandes, digamos, en su nivel de ingresos, es si es responsable sobre el impuesto a las ventas o IVA, impuesto a las ventas e IVA, debe pagar renta, debe declarar renta. Entonces, resuelta la inquietud que nos hacían algunos de los aquí presentes, ¿debe pagar renta? No, solo nos ha explicado las condiciones de declaración. ¿Cómo? Que una cosa es declarar, que todos, digamos, los que cumplimos esas condiciones debemos declarar, pero otra cosa es pagar. Sí. Hay otras Una cosa condiciones para pagar. Sí, una cosa es declarar, obligado a declarar, y otra cosa es que deba pagar o no deba pagar. Porque a mí me puede salir o saldo a favor o saldo en contra. Entonces, ahora, ¿cómo sé que debo pagar? Pues entonces debo hacer mi declaración de renta. Y en mi declaración de renta yo debo tener en cuenta lo siguiente para que lo tengan presente. Miren. Esos son los documentos, si ustedes deben declarar renta, esos son los documentos que ustedes deben tener. Si cumplieron alguno de estos requisitos, tengan esto. Certificados para la parte del patrimonio, es certificados o extractos de los saldos de cuentas de ahorros o cuentas corrientes. Certificados de las inversiones que tengamos. Escrituras de adquisición de bienes si adquirieron el inmueble dentro del mismo año. Factura de compra de documentos donde conste el valor de adquisición de vehículos si los adquirieron dentro del mismo año. Relación de los muebles, enseres, maquinaria y equipo. Y los demás documentos que ustedes consideren deban tener que soporten el patrimonio que ustedes tienen. O sea, aquí cuando hablamos de patrimonio, cuando la DIAN habla de patrimonio bruto, aseméjenlo a lo mismo que yo les hablé hace un rato de total de activos, independientemente que los deban. Patrimonio bruto para la DIAN es el total de activos que ustedes tienen. Su apartamento así se lo deban al banco, su carro así se lo deban a la financiera, el televisor así se lo dan al fondo de empleados. Son sus activos. Y si eso suma ese valor, lo debe declarar. Eso es lo que ustedes deben reportar como patrimonio bruto. ¿Qué es el patrimonio neto? Patrimonio bruto descontadas las deudas financieras que ustedes tengan. Ese es el patrimonio neto para la DIAN. Ahora, para los ingresos que deben tener usted, su certificado de ingresos y retenciones que les pida la entidad con la que ustedes trabajan, certificados de indemnizaciones sustitutivas de pensiones o devoluciones de saldos de ahorro pensional, certificados de ingresos por concepto de honorarios, comisiones y servicios, porque los ingresos son los laborales y los no laborales. No laborales puede ser que esto que yo estoy haciendo hoy, le estoy compartiendo con ustedes unos conocimientos y voy a recibir un ingreso por eso, ese ingreso yo lo debo declarar como honorarios. Certificado de rendimientos financieros. Una persona nos decía que una manera de incrementar nuestros activos era a través del rendimiento de las inversiones, pues eso es un ingreso y lo debo tener soportado para colocarlo en mi declaración de renta. Y por último, los dividendos. Si yo tengo acciones en una compañía y esa compañía me pagó utilidades, eso se conoce como dividendos, entonces también debo tener eso. Ahora bien, eso es la parte de patrimonio y de ingresos, pero también hay una parte de gastos, pero es que no todos los gastos que yo tengo los puedo deducir. O sea, yo no puedo deducir los pagos de servicios públicos, por ejemplo. O no puedo deducir si pago arriendo mi cuota de arrendamiento. ¿Qué gastos puedo deducir yo en mi declaración de renta?
intereses de créditos de vivienda, pagos de salud, medicina prepagada, planes complementarios se pueden deducir de la renta. Facturas de gastos indicando el valor, pero esto dependiendo de la actividad que yo esté realizando. Como empleado, como trabajador o como pensionado, esa relación de facturas no aplica. Pagos de aportes al sistema de seguridad social, o sea, el descuento que le hacen a ustedes por salud y por pensión, se puede descontar. Donaciones que ustedes hagan, también se pueden descontar. O sea, que yo le dono a la UNICEF, que le dono a, bueno, no sé, al Plan Sonrisas, a las fundaciones que hay, esos son valores que yo puedo deducir de mi declaración de renta. Puedo deducir también el 50% del 4 por 1000. No puedo deducir los impuestos que yo pago como el predial, el impuesto de vehículos, eso no se puede deducir. Puedo deducir ¿qué? Las retenciones que me hicieron. Retenciones por rendimientos financieros o por ingresos laborales, esos gastos sí los puedo deducir. Pero resulta que hay un límite de deducciones. Yo no puedo deducir todo. ¿Cuánto puedo deducir yo? Hasta el 40% de mi ingreso total. O sea que va a quedar un 60% de mi ingreso que va a quedar grabado. Pero adicionalmente a eso, no es que sea el 40% de todo mi ingreso, limitado a 1.340 VTs, que es el valor son unidades tributarias, que es como la VR, pero la VR es el valor frente al peso, la VT es un tema tributario, que equivale a 56 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que se gana 200 millones de pesos en un año, si yo digo que puede deducir el 40%, diría, puede deducir 80 millones de pesos. No. Una persona que se gane 200 millones de pesos solo puede deducir 56 millones, que es lo máximo que permite deducciones el Estado. Sobre lo demás, se paga renta de acuerdo a esta tabla. Si la diferencia entre los ingresos y los gastos, la renta, yo no pago renta por el patrimonio, o sea, yo no pago renta por mis activos. Yo tengo activos por 200, 300, 500 millones de pesos. Sobre esos activos yo no voy a pagar renta. Yo ya he pagado un impuesto, que es el impuesto predial o el impuesto de vehículos, pero sobre ese no pago. Al no ser que ese patrimonio supere los 1.500 millones de pesos, sí debo pagar. Algo que se conoce como el impuesto al patrimonio. Pero si es inferior a eso, por eso yo puedo presentar declaración de renta y no pagar, porque mi ingreso fue de 40 millones de pesos al año, pero mis activos fueron de 200 millones porque tengo mi apartamento y mi carro. ¿Esto qué quiere decir? Que yo presento declaración de renta, pero no pago, porque no tengo la obligación de pagar, pero sí de presentar la declaración. Entonces, de acuerdo a la diferencia que haya entre ingresos y gastos, se le aplica esta tabla. Unos pagarán el 19% sobre ese saldo que quedó, otros el 28% y otros el 33%. Así es básicamente como se calcula rápidamente la renta. Entonces mire que funciona también como funcionan los estados financieros. Tenemos nuestro activo, pasivo y patrimonio, que es lo que la DIAN reduce en dos conceptos, que es patrimonio bruto y patrimonio neto. La diferencia entre patrimonio bruto y patrimonio neto, pues es el endeudamiento financiero, que es mi pasivo. Y ese es mi balance. Entonces, por eso es importante tener mi balance. Y tengo mis ingresos y gastos. Entonces, a diferencia de las empresas que pueden deducir más gastos que las personas naturales no podemos deducir
todos nuestros gastos. ¿Qué gastos podemos deducir para que queden claros? Pagos a seguridad social. ¿Listo? Lo que me descuentan a mí por salud y pensión lo puedo deducir. Intereses por crédito de vivienda. Los intereses que pague de crédito de vivienda los puedo deducir. Medicina prepagada. O sea, esto es independiente del de salud, pero no el obligatorio, sino la medicina que ustedes contraten como planes complementarios o medicinas prepagadas, también lo pueden deducir. El 50% del 4 por mil que les hayan cobrado, que le haya cobrado a ustedes el sector financiero. Ese también lo pueden deducir. Bueno, y me faltó la deducción más importante que tenemos nosotros como persona natural. Qué pena, se me pasó. Nosotros podemos deducir hasta el 25, o sea, por derecha, como se dice, podemos deducir el 25% del total de los ingresos. Esa es renta no gravada. O sea que si yo me gané 50 millones, el 25% es no gravado. ¿Están haciendo una pregunta por el chat, Carolina? Nos pregunta la señora Giovanni, ¿la compra de cartera de crédito hipotecario no se deduce? Compra de cartera de crédito hipotecario, si el banco lo reportó como crédito hipotecario, sí lo puede deducir. Andrea, sí, dinos. Sí. Una pregunta, digamos, si yo tengo un bien mueble, digamos que cueste 200 millones de pesos, pero resulta que en mi bien inmueble también aparece mi esposo. Es decir, que la mitad, él pertenece a la mitad, me pertenece a mí. Entonces, ahí nosotros no tenemos que declarar renta por activos. No. No, porque muy buena pregunta, Andrea, y nos sirve para aclarar también. Claro, cuando hablamos de patrimonio bruto es 100% mío. Si yo tengo mi apartamento y en mi apartamento aparece mi esposa, mi hijo y yo, pues yo tengo una 33 parte de ese apartamento. Si el apartamento vale 200 millones de pesos, pues yo solo tengo, mío son 66 millones. No debo declarar. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta en el chat? Bueno, y eso es lo que yo tengo que pagar, y eso es lo que tienen que pagar las empresas. ¿Y por qué se debe declarar? Oiga, ¿y eso por qué el Estado nos cobra a nosotros? ¿Por qué le tenemos que pagar al Estado de nuestro ingreso? ¿Lo debería hacer? ¿No lo debería hacer? ¿Qué opinan ustedes? Entonces, mire lo siguiente. El Estado tiene unos gastos. ¿Cuáles son los gastos del Estado? Lo que invierte en salud, lo que invierte en malla vial, lo que invierte en, no sé si eso de las pensiones también entra dentro de lo que gasta el Estado o no. No, mira. Invierte, sí. Obviamente el Estado como tal funciona como una empresa. Tiene unos gastos. ¿Qué gastos tiene el Estado? Sus gastos de funcionamiento. Todos los gastos laborales, o sea, los gastos de funcionamiento que tiene el Estado, tiene los gastos que tú acabas de mencionar muy bien, o sea, toda la inversión que hace en infraestructura, en obras, el tema de salud, el tema de educación, porque acuerde que no sé, tengo entendido, ya toda la primaria es gratis en los colegios públicos. Públicos.
el Exacto, bachillerato. los salarios de los empleados, Y o sea, los empleados públicos como tal, sostener el Estado, todo lo que tiene que ver con el tema de salud, educación, infraestructura. Esos son los gastos que tiene, digamos, a grosso modo. ¿Qué ingresos tiene el Estado? O sea, ¿cómo hace? Hagan de cuenta Pues lo que que el nosotros Estado pagamos. son ustedes. Para pagar esos gastos debe tener un ingreso. ¿Cuál es el ingreso que tiene el Estado? Por la medio de los declaración de Lo que impuestos. nosotros pagamos como contribuyentes. los impuestos. Los impuestos que pagamos como contribuyentes. Y adicionalmente a eso tiene unas empresas que son comerciales que generan ingreso. La más importante, ¿cuál es? Ecopetrol. Pero básicamente el Estado se soporta y se sostiene con los impuestos que nosotros pagamos. Entonces, ¿qué pasa si los gastos del Estado son muy grandes? Nos aumentan el Nos tienen que impuesto. subir a nosotros los impuestos. Claro, es lo mismo que decíamos nosotros como personas, ¿se acuerdan? Oiga, si yo tengo muchos gastos, entonces, ¿cómo hago para soportar esos gastos? Pues, subir los ingresos o trabajo en otra cosa. Pero entonces el Estado dice, no, yo le voy a subir, vamos a aumentar el recaudo, vamos a aumentar los impuestos. ¿Y cómo puedo aumentar los impuestos? De dos maneras. Que las personas que en este momento pagamos renta nos suba la tasa y tengamos que pagar más, esa es una. O la otra, ¿cuál es? Que más personas paguen renta. ¿Qué es lo que va a pasar el otro año? Entonces, que estos límites que están acá, sobre todo este de 53.206 de los ingresos, que lo bajen. Si lo bajan, ¿qué quiere decir? Que más personas van a tener que declarar renta y más personas de pronto van a tener que pagar. Entonces tenemos que estar preparados para que en algún momento de la vida de pronto a todos nos toque pagar renta. Carolina, están haciendo una pregunta por el chat, creo. Miremos acá. ¿Cómo funcionan los ingresos ocasionales? Los ingresos por ganancia ocasional se pueden presentar de varias maneras. Una, que me gané la lotería. Ese es un impuesto de ganancia ocasional. ¿Sí? Me llegó el ingreso de un momento a otro. Otro, una herencia. Es un ingreso de ganancia ocasional. Otro ingreso de ganancia ocasional. Si dentro del mismo año yo compré un vehículo en 50 millones de pesos y lo vendí en 70 millones de pesos, hubo una ganancia ocasional de 20 millones, que es la diferencia. Sobre esa ganancia ocasional, yo debo pagar un impuesto que es del 10%. O sea, si compré un carro en 50, lo vendí en 70, me gané ocasionalmente 20, sobre ese 20 pago 10%, pago 2 millones de pesos. Así funciona la ganancia ocasional. Son ingresos que recibo de una manera, digámoslo así, inesperada, una herencia. La lotería, lo que te digo, y la venta de estos activos, ahí es como funciona la ganancia ocasional. Andrea, que está levantando la mano. Sí, incluso con lo que dijo que iban a bajar el tope, pues lo que tiene programado el gobierno para el otro año. Por eso es que ahora, toda parte donde nosotros vayamos, están con lo de la factura electrónica, porque es la manera que nosotros estamos siendo, digamos, están siguiendo nuestra actividad económica para que nosotros no podamos, como dice, dejar de pagar o dejar de declarar renta. Es una forma de controlar el gobierno eso. Sí, exacto. Don Álvaro. Hola, una consulta.
resulta que acontece que en varios establecimientos he tenido la situación de que me dicen que para emitirme una factura electrónica tienen que pasar de un monto. ¿Eso es legal o eso es ilegal? ¿Tienen que pasar qué? Tengo que pasar de un monto, o sea que para que ellos me emitan la factura electrónica, tengo que pasar de 300.000 pesos para que me emitan la No, factura electrónica. ¿Esto es legal o es ilegal? no, en principio todo establecimiento, si yo le pido una factura electrónica por cualquier compra me la deben emitir, ¿Cuánto porque es el tiempo? O sea, qué pena, no aprovecho. Si yo voy y compro algo hoy, ¿cuánto legalmente tienen para emitirme la factura electrónica? ¿2 días, 3 días o 15 días? no, eso 15 días no puede ser porque es que las ventas se registran de manera inmediata. Uno le debe estar llegando la factura electrónica a su correo a más tardar 3 días. Legalmente estamos sobre los 3 días, o sea, hay un soporte. ¿Por qué lo digo? Porque es que a la hora de pronto yo legalizar unos gastos, resulta que acontece que algunos establecimientos dicen, no, es que la factura, como todos estos cambios se están presentando, algunas empresas están pasando a facturables electrónicos, entonces dicen, no tengo el revisor fiscal, no tengo el contador, entonces, por eso lo pregunto, ¿cuánto es el tiempo legal de acuerdo a eso? Porque es que si yo hago una compra, entonces ellos me dicen, no, es que son 15 días y he estado buscando e investigando si son 3 días, 4 días, pero algo como con fundamento que yo pueda refutarle de pronto a ellos. No hay que yo conozca, pero me comprometo, don Álvaro, a averiguarlo y cualquier cosa se lo hago llegar a través del Fondo de Empleados, ¿le parece? Muchas gracias, muy formal. Sí. Hacían una pregunta acá que en qué momento se presenta, se pueda comprar un carro y vender por el mayor valor que se compra en los remates. Se da mucho en remates. Resulta que lo mismo pasa en las viviendas. Eso ya se ha convertido también en un negocio porque cuando una vivienda o un vehículo está en el juzgado, o sea, hay secuestro por el no pago de una obligación y esos inmuebles salen a remate, en la primera opción que sale, ya sale por debajo del 70% del valor comercial. O sea, ya la persona que compre en un remate se está ganando el 30%. Entonces, ahí es donde se genera esa ganancia ocasional. Yo puedo comprar un vehículo barato y venderlo más caro en un remate. O compro el otro negocio que hay ahí, que yo no sé qué tan legal sea, pero que se presenta, es que hay personas que compran los carros que dan por pérdida total. Entonces la compañía de seguros los vende muy baratos, un carro por pérdida total. Hay personas que los compran, los arreglan y los venden. Entonces los venden mucho más caros de lo que lo compraron y ahí se genera una ganancia ocasional. Bueno, quedo con la tarea de Álvaro de averiguarle la factura electrónica, yo se lo hago llegar. Yo creo que este mismo lunes, don Álvaro, a través del Fondo de Empleados. Y con esto terminamos por el día de hoy, agradeciéndole a cada uno de ustedes su asistencia y nos vemos dentro de 8 días. Don Muchas Iván, gracias. muchas gracias. Muchas Eh, gracias, muy interesante. Cualquier no sé si, inquietud que tengan me la pueden hacer llegar, no hay ningún lío. El otro año, la otra semana nos vamos a concentrar ya específicamente en técnicas que vamos a tener nosotros para manejar nuestras finanzas personales. Gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Esta semana, Muchas gracias. gracias, don Iván. Muchas gracias. quería comentarles, les acabo de Claro que enviar. sí. La presentación es de ustedes, yo se las hago llegar a través de Carolina. Sí, señor Iván, y quería comentarles a las personas que no diligenciaron el enlace de asistencia para el tema del certificado también, por favor, diligenciarla. Y les acabo de enviar una encuesta de satisfacción para que por favor también la diligencien, es muy, muy cortica, entonces para que por favor nos colaboren. Muchísimas gracias. Antes de que se desconecten, para que puedan diligenciar esos dos formularios, registro de asistencia y encuesta de satisfacción. Y gracias a FECOSBA por generar estos espacios que de verdad son interesantes y la idea es compartir, ¿no? Cualquier inquietud que ustedes tengan, bienvenida.
Oiga, estuve mirando y FECOSBA se constituyó en el año 1989. Resulta que el fondo de empleados en el que yo estoy, que es de, como les dije, FAGAS, también se constituyó en 1989. Tenemos la misma vida legal, 34 años. Blanca, ¿va a hacer alguna pregunta? Mientras nos vamos, que la veo con la manito levantada. No, gracias. Tomando cafecito. Me preguntan dónde encuentran el listado de asistencia y la encuesta de satisfacción. Las estoy enviando al chat. Activan el chat en el botoncito que dice gente, que por lo general está en la parte superior, y ahí aparecen unos links que colocó Carolina para que diligencien la encuesta y en el chat. ¿Qué dice chat? Ahí aparecen. Activan chat, parte superior, y ahí aparecen los dos links. Un muy buen fin de semana, que les vaya muy bien y muchas gracias. Chao, Carolina. Hasta luego, don Gracias, muy Iván. formal. Gracias a todos por su participación. Nos encontramos entonces Gracias. el próximo sábado. Muchas gracias a todos. Muchas Feliz fin de gracias. semana.